Hola a todos, bienvenidos. Hablaremos de un spoiler para esta serie Bienlo Alor. Quizás Jimmy no está durmiendo en su casa ahora. Termina con él. Jimmy no es el hombre adecuado para ti. Fa pronunció las palabras, directas y duras a la vez. Aunque tenía un libro pegado a él, podía oír claramente la conversación de Te y To. Fa levantó la vista, mirando directamente a todo el rostro. Está siendo demasiado directo, Fa, respondió de su novio. Fa continuó. Dale tu amor a alguien más, no se lo des a Jimmy. Te trata como si fueras desechable, te llama solo cuando te necesita, te tiene cerca como un novio trofeo. Sé que simplemente no puedes soltarlo todavía, pero debes alejarte de él. Sé que no eres tonto, no eres malo. Es solo que la persona con la cual te portas bien no es adecuada para ti. Dale tu amor y tu tiempo a alguien que sea apropiado. Jimmy no lo es. No pierdas el tiempo con él. Él te pagará de una forma que no te va a agradar. Nadie discutió con él ni una sola frase, incluso To asintió distraídamente. Las comisuras de su boca mostraban una sonrisa que le dio To. La dureza en las palabras de Fa se mezclaron claramente con la preocupación. No era que nunca hubiera oído algo así. Tanto Te como Fa le habían dicho que dejara de preocuparse por Jimmy. Habían hablado directamente con suavidad y finalmente con dureza, pero el significado seguía siendo el mismo. Soy malo por no dejarlo ir. Por muy cruel que me trate, debería terminar con él. Es difícil hablar de esas cosas a menos que lo experimentes. Jimmy tampoco es fácil de convencer. Es un experto en el amor. Cuando me enojo e intento irme, me persuade hasta que me ablando por completo. Pero como dijo Fa, eres como una posesión. ¿Él te ama? No lo sé, pero él no se irá. Si no cortas lazos y te alejas, seguirás sufriendo por él. Solía pensar que Jimmy me quería, pero con el tiempo empecé a dudar. Simplemente no entiendo por qué Jimmy me miente. Esta vez sintió que su corazón no podía soportarlo más. Todavía podía sentir, pero sus ojos estaban tristes y no reflejaban ninguna sonrisa. Cuando terminó el pastel de cumpleaños para Jimmy, lo guardó con cuidado en una caja. Últimamente, Jimmy no había tocado los pasteles que le hacían, no importaba cuántas veces se lo diera. Terminaban metidos en el refrigerador. Él tenía la llave del departamento de Jimmy. A veces iba a tomar algunas cosas, a veces a limpiar, e incluso a alimentar al gato. Y muchas veces veía que los pasteles que daba se habían echado a perder en el refrigerador. Él era quien los llevaba para tirarlos, no la ama de llaves. Y dolía muchísimo cuando fingía preguntar si estaba delicioso. Y Jimmy siempre decía que sí. Pero ¿por qué mentir? Pero dañar la confianza de esta manera no es bueno. Todo asintió. No le enojaban las duras palabras de Fa. Puede que Jimmy no esté mintiendo, puede que esté durmiendo de verdad ahora mismo. Por favor, To. Intento ver lo mejor de la situación, iré a verlo por mí mismo. Si me miente, para ir a ver a otra persona esta vez será suficiente. Espero que sea suficiente. Fa le dijo, y no era la primera vez que To confiaba en Jimmy tan ingenuamente. Te se giró para mirar a los ojos y Fa apartó la mirada. To ya es mayor, que él decida por sí mismo. Iré a casa de Jimmy y cierrar la tienda como es debido. Está bien, yo me encargo, dijo su hermano. ¿De verdad no le dirás a To que Jimmy no está en su habitación? ¿Que mintió sobre dormir diciendo que salió? Todo sabe que Jimmy miente. Entonces no entiendo. Él lo sabe, pero tiene que verlo con sus ojos. Tiene que lastimarse lo suficiente, entonces por fin se alejará de Jimmy. No me gusta ver a mi hermano sufrir así, dijo T. No sé cuándo se lastimará lo suficiente, entonces Jimmy se convertirá en un perro. Quiere a mi hermano, pero él no se da cuenta. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que Jimmy está enamorado de Tom? Si no lo quisiera, ya habrían terminado. No llevarían tanto tiempo saliendo, solo me dice que le gusta, que se siente atraído por él, que sale con él por caridad, no por amor. ¿Has oído eso alguna vez? ¿Y si todo rompe de verdad, qué pasa? ¿Qué será de Jimmy? Te respiró hondo. No lo sé, pero solo estaré allí para consolar a mi hermano. To condujo hasta el departamento de Jimmy. Había estado allí tantas veces que ya no se sentía nervioso por el lugar. Tarareó la letra de su canción favorita mientras estaba en el ascensor y dejó de tararear mentalmente. Tras entrar en la habitación solo quedaban unas pocas luces encendidas. To ya había supuesto que Jimmy no estaría en la casa, pero le había mentido, diciendo que estaba durmiendo. Entró en la habitación y vio que no había nadie. No le había dicho a Jimmy que vendría porque quería saber si él mentía. Y sí, Jimmy estaba mintiendo. Ahora quería saber dónde estaba Jimmy y la única persona que podía responder a su pregunta era T. To mantuvo la calma. Era hora de prepararse para descubrir las mentiras de Jimmy. T, soy yo. ¿Sabes dónde está Jimmy? ¿Estás en su departamento? Sí.
Tengo que esperar para consolarte, To. Suenas muy triste. ¿Sabes dónde está? Dímelo. Lo sé. Fue a ver un viejo amigo, Ran. También está con él. Él no te dijo, ¿verdad? Estaré aquí para confortarte cuando vengas. Jimmy ni siquiera piensa en mí. To rió aunque su voz sonaba apagada. Necesito algo más fuerte. Necesito algo para superarlo fácilmente. To oyó suspirar a T. Pronto el nombre del bar donde Jimmy estaba bebiendo esa noche se le escapó a To. Además, T también le dijo: